Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes para los que se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo desde nuestra fanpage aquí en Doctor Aquí. Qué rico que se puedan conectar desde ya con nosotros. Los invitamos para que traigan un cafecito, una agüita aromática, que se sientan cómodos desde un espacio de su hogar o de su oficina para los que ya están, por supuesto, desde ese espacio trabajando y que nos puedan acompañar porque hoy tenemos una gran invitada, como usualmente venimos acostumbrados a tener invitados muy especiales y por supuesto el día de hoy no vamos a tener excepción. Bueno, para los que quieren saber un poco del tema que vamos a estar trabajando esta tarde con nuestra especialista, que es la doctora Diana Peña, como lo pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar hablando sobre la verdad de la medicina alternativa. Vamos a estar hablando con ellas muchas preguntas sobre qué es, en qué momento podemos acudir a la medicina alternativa, cómo podemos también aprender un poco de las diferentes terapias que existen a través de las terapias alternativas, por supuesto, pero antes, para los que ya están con nosotros, pues me presento, mi nombre es Joana Muñoz, soy la moderadora de estos espacios y me encanta poder compartir con ustedes, con nuestros queridísimos seguidores, pacientes y usuarios estos espacios. Voy a contarles una noticia muy importante para todos y es que, como usualmente también lo hacemos en estos espacios, hoy tenemos un descuento maravilloso para todos los que quieran, por supuesto, agendar cita médica con nuestros queridos especialistas. Como lo pueden ver en pantalla, hoy tenemos el 20% de descuento para que ustedes vayan, busquen ese especialista que necesitan y agenden su cita médica con el 20% de descuento. Si se están preguntando cómo hacerlo, es muy fácil. A la hora de ustedes hacer el pago de su cita médica, van a agregar este código que aparece en pantalla, terapias aquí, y así de fácil ustedes podrán tener una cita con el 20% de descuento. Recuerden que no solamente es para consultas de terapias alternativas, sino de cualquiera de nuestras especialidades con cualquiera de nuestros especialistas. Y bueno, entrando en materia, para los que quieren conocer un poquito sobre la larga experiencia que tiene nuestra querida doctora Diana Peña, les quiero contar que la doctora es médica especialista en medicina alternativa, con una amplia experiencia en el manejo de adicciones a sustancias psicoactivas, ansiedad, depresión, patologías también relacionadas con estos temas, pero además cuenta con una alta experiencia en intervenciones mediante terapias no convencionales, como la acupuntura, la terapia neural, la sueroterapia, entre otras terapias que estaremos hablando a lo largo de esta transmisión. Además, la doctora Diana Peña cuenta con amplios conocimientos en sistemas médicos como el de la medicina tradicional china. Se caracteriza por su visión integral, holística y profesional para tratamientos eficaces en las necesidades de sus pacientes. Pacientes que, por supuesto, la doctora atiende a través de nuestra plataforma doctoraqui.com y la pueden consultar a través, por supuesto, de nuestra plataforma, que más adelante les estaremos contando lo fácil que es también agendar una cita con nuestra querida doctora Diana Peña, que ya está con nosotros. Ya se está vinculando, doctora. Bienvenida, doctora, aquí. Qué rico que puedas tener este espacio con tus pacientes y, por supuesto, con los seguidores que ya se conectan con nosotros. Hola, Joana, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, me encanta, doctora, que por aquí ya veo diferentes personas conectadas, a quienes por supuesto saludo, como Juanita Camelo, por aquí está Alejandra Florian, por acá está Hans López, María Elena Puello, y esperamos que más personas se vayan, por supuesto, uniendo a nuestra transmisión en vivo, pero también para los que más adelante van a ver esta transmisión, que por supuesto quedará guardadita en nuestros videos. Esperamos que esta información, doctora, que hoy vamos a hablar sea de gran, por supuesto, apoyo para personas que siempre se han venido preguntando, bueno, ¿y qué es esto de la medicina alternativa? Así que qué rico, doctora, empezar a contarles un poquito a nuestros seguidores de qué se trata todo este mundo de la medicina alternativa. Bueno, la medicina, en general, la medicina es todo aquello que nos da o nos puede brindar bienestar o nos puede dar salud en diferentes momentos. La medicina alternativa es otra forma de intervenir a estas personas que necesitan ayuda, ya sea en dolor, ya sea en su estado emocional, ya sea en cualquier alteración física, y es otra forma de pronto de administrar esa medicina, es estimulando los sistemas naturales
del cuerpo, los propios, para que estos mismos sistemas sean los que causen pues como la sanación y la curación. Son técnicas no convencionales, generalmente no invasivas, que ayudan y son muchas veces terapias coadyuvantes o complementarias en diferentes tratamientos. De acuerdo, doctora, yo que tuve el placer de adelantarme y poder conocer un poquito de este tema desde tu experiencia, yo te preguntaba como, sabemos que muchas personas tienen diagnósticos diferentes y muchas veces la medicina tradicional no les cura o sus dolores o sus malestares y terminan viendo una alternativa maravillosa y es la medicina alternativa. Pero entonces para todas estas personas que nos acompañan esta tarde, ¿en qué momento, doctora, o cuándo se necesita como tal la medicina alternativa? Creo que la medicina alternativa es un complemento perfecto, es como la integración entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y en esa integración se necesitaría en diferentes estancias, en diferentes momentos de nuestra vida. Sin embargo, la medicina alternativa llega a ser muy útil cuando se han diagnosticado, así como tú dices, Johanna, en enfermedades crónicas, por ejemplo, las que las personas acuden muchas veces a la medicina convencional sin encontrar un resultado o una opción diferente a estar tomando analgésicos de manera crónica o medicamentos. Resulta ser muy útil, pero también resulta ser muy útil en casos en los que los síntomas a veces son inexplicables, pero que suceden y que Ujú. muchas veces el paciente lo manifiesta y porque lo siente, lo manifiesta y ante la medicina convencional muchas veces estos síntomas se quedan en el aire porque no es que no se les preste atención, no es que no sean importantes, pero digamos que no se pueden encasillar en ciertas circunstancias, entonces eso hace que se dificulte y muchas veces que el paciente se sienta poco escuchado precisamente porque esos síntomas no son relevantes. Mientras que vemos que en la medicina alternativa esos pequeños síntomas y esa particularidad de las personas y de presentación de síntomas es para nosotros el oro, eso es lo más importante que tenemos en la consulta. Entonces también es muy importante en esos casos, pero también muy importante, por ejemplo, en toda esta parte que estamos viviendo actualmente de angustia, de miedo, de estrés, de ansiedad, porque definitivamente al buscar una alternativa frente a ese bienestar que necesito como persona, pues muchas personas no quieren ser eh, sujetas a tomar un medicamento, por ejemplo. Y Cierto. muchas veces con otras terapias, con otras técnicas, pues podemos contribuir a que este malestar mejore y a entender que somos eso precisamente, la integración entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente y nuestro espíritu. Doctora, eso que tú acabas de mencionar me hace recordar un poco las diferentes transmisiones en vivo que hemos tenido con varios de nuestros especialistas y nuestros seguidores o pues los pacientes que normalmente nos cuentan sus dolores o lo que estaba pasando. Tú mencionaste algo muy importante y es la pandemia. En pandemia la gente empezó a sentir niveles altos de estrés, de depresión. Claramente nadie estaba preparado para vivir una situación mundial como la que aún seguimos viviendo. A veces uno dice, Dios, cuando esta pandemia se va definitivamente a ir, y pues no queremos definitivamente muchas personas medicarnos con, no sé, antidepresivos o diferentes medicamentos que de pronto simplemente no lo queremos hacer. Si alguna de las personas que nos está escuchando y quiere obviamente conocer un poco más de este tema, por supuesto lo invito para que nos cuente. Esto realmente es un espacio para poder aprovechar al máximo los minutos que la doctora Diana Peña nos va a estar acompañando y pues sería muy rico también escucharlos, ¿no? Saber, doctora, qué está pasando, hasta qué punto la medicina alternativa puede ayudar a nuestros pacientes, claramente hasta qué punto podemos resolver sus inquietudes en este espacio, pero la invitación es para que soliciten la cita médica con nuestra doctora Diana Peña, especialista en el tema, o con cualquiera de nuestros especialistas. Por acá veo que también nos sigue saludando más personas como tengo a Javier Jiménez por aquí conectado desde Montería, a Angelina Araujo, a Augusto Ramírez, a Luis Antonio Reyes y a Camilita Rodríguez, a quienes
Si hasta ahorita se están conectando, les recuerdo que pueden estar muy atentos a esta transmisión en vivo, pero también pueden solicitar nuestra cita médica con un descuento maravilloso del 20%. Ahí se los estamos dejando en pantalla para que no se pierdan esta gran oportunidad. Bueno, doctora, tú ahorita mencionabas dentro de qué es, por supuesto, la medicina alternativa, y cuando yo estuve mencionando un poco tu perfil, hablaba de diferentes tipos de terapias, porque uno podría creer que es solamente una y realmente es un mundo gigante por explorar, por conocer. Y una de las terapias por las que me gustaría arrancar para contarle un poquito a nuestros pacientes de cada una de ellas es la terapia neural. Cuéntanos un poco de qué es este tipo de terapia, también un poco de en qué momento pueden pacientes acudir a este tipo de terapia para poder obviamente entender mucho más de esta posibilidad que se nos abre. Bueno, la terapia neural es una técnica muy bonita, creo que es de las que más me llaman la atención, junto con la acupuntura, porque la terapia neural muestra efectos terapéuticos muy rápido. Hay personas que tienen efectos terapéuticos con la terapia neural en segundos, por ejemplo, frente al dolor. ¿En qué consiste? Es una técnica que consiste en aplicar un anestésico local que se llama procaína. Sin embargo, digamos que no se usa en la medicina convencional porque su efecto de anestesia no es el que se espera, digamos, o el que se hace semejante a otros anestésicos locales. Entonces, por lo tanto, no se usa para ese efecto. ¿Qué hacemos? Inyectamos pequeñas dosis de este medicamento en ciertos puntos del cuerpo. Estos puntos pueden coincidir con puntos de acupuntura o simplemente pueden coincidir, por ejemplo, con puntos que a la palpación son dolorosos porque se han presentado, por ejemplo, contracturas, o también se puede aplicar sobre todo, por ejemplo, en cicatrices que pueden llegar a ser campos interferentes. ¿Qué hace esta aplicación? La procaína hace que la membrana de la célula vuelva y se repolarice, vuelva y coja otra vez un umbral adecuado, y ese es el efecto real. Estimula el sistema nervioso periférico, el vegetal, y de una vez repolariza la membrana celular. Por eso es que es muy útil en tratamientos de dolor, por ejemplo. O también es muy útil en casos, por ejemplo, de ansiedad, en los que en mi consulta, por ejemplo, ponemos puntos de acupuntura en donde inyectamos la procaína mediante pues, la técnica de terapia neural, y podemos ver efectos bastante buenos con esta técnica. También ayuda mucho, por ejemplo, en casos de migraña. Estas migrañas que son súper fuertes, que aparte han tomado muchos analgésicos y es resistente al analgésico, cada vez se vuelve el dolor más crónico y más agudo, es muy, muy, muy buena en estos casos. Y también se utiliza en casos, por ejemplo, como de contracturas musculares, de fatiga, cansancio. Ustedes saben que generalmente uno guarda todo su peso en la espalda, y cuando uno está estresado, cansado, la postura, el uso de estas pantallas nos ha traído que todo el día estemos en un computador frente a una pantalla, y que muchas veces no limitamos, por ejemplo, el tiempo de permanencia, sino que como estamos en casa, seguimos, y esto nos ha traído muchos problemas cervicales en la columna, y esta terapia es muy, muy importante, digamos, en estos casos ayuda muchísimo. Pero básicamente es como esta aplicación pequeña en microdosis en ciertos puntos. Me encanta lo que acabas de decir y te digo que estoy aprendiendo un montón. O sea, ya tenía, por supuesto, algo aprendido sobre la terapia neural, doctora, pero eso que acabas de decir, por ejemplo, del estrés, de la postura, para las personas que sufrimos de frecuentes dolores de cabeza, por lo menos yo no lo sabía, y me parece que es un dato muy interesante porque es como, acá hay otra opción para mejorar ese dolor que no te ha quitado el medicamento que normalmente te da el médico, o ese que te recomiendan, que literal le dicen a uno, esto es buenísimo para el dolor de cabeza o para la migraña, que uno tiende, en lugar de ir a donde el especialista, como que a tomarlo, y creo que esta es una alternativa pues muy importante.
Doctora, dentro de estas diferentes terapias, una que también de pronto quienes somos seguidores de las redes sociales y de estar conectados también en el mundo pues de la salud, yo he visto particularmente que la sueroterapia tiene como un auge importante porque hay personas que no necesariamente necesitan como que estar enfermos o sentirse mal, sino que es como yo le llamaría, y tú me corriges, como un embellecedor o como algo que uno quiere darse como ese regalo para su cuerpo, para su bienestar, no Ujú. necesariamente estando enfermo o sintiendo algún dolor. Entonces, Digamos que cuéntanos un poquito sobre la sueroterapia, qué es, si esto, por ejemplo, es solamente para las mujeres o para los hombres, de pronto desde qué edad uno puede empezar a tener este tipo de terapias. bueno, la sueroterapia es una técnica también muy importante, hoy por hoy, aparte muy utilizada. Eh, Consiste en la aplicación intravenosa de medicamentos, en el caso particular, antiehomotóxicos, es decir, que son una combinación de medicamentos homeopáticos a diluciones que estimulan estos sistemas naturales y que nos ayudan a diferentes patologías. ¿Qué patologías o qué situaciones? Porque no necesariamente en caso de patología, pero por ejemplo podemos tener sueros para gastritis crónica, para fatiga, para insomnio, para depresión y ansiedad, pero también, y esto te lo menciono porque hemos visto en mi consulta pues como muy buenos resultados. Infortunadamente esta pandemia nos ha traído otras demandas y otras necesidades en las que las personas post-COVID están experimentando, por ejemplo, fatiga muscular, cansancio, como que se sienten que no han recuperado del todo después del virus. Y, por ejemplo, se ponen dosis grandes, muy grandes de vitamina C intravenoso. Esto nos ayuda muchísimo, es un antioxidante súper potente, nos estimula el sistema inmunológico. Pero aparte, por ejemplo, la vitamina también suero es muy utilizada como medicina antienvejecimiento, como Ujú, antioxidante, como ese regalo que tú me dices que muchas veces nos queremos dar ujú. y que nos va a poner la piel súper bonita, el pelo súper bonito, y que es como un revitalizador, como que es la terapia que levanta un poco tu sistema inmune, que te da otra composición en tu sistema para que puedas responder a las demandas diarias que hoy por hoy son tan grandes. Pero puedes tratar, en definitiva, cualquier patología que tú requieras, por ejemplo, hacemos y se utiliza mucho este tipo de terapia para la terapia de desintoxicación, porque Exacto, de esa acuerdo. desintoxicación, digamos que todos los días nosotros eliminamos mediante nuestros sistemas naturales, nuestros sistemas propios, eliminamos, pero muchas veces, y más en el medio en el que estamos tan expuestos a tantos tóxicos ambientales, en la comida, con lo que sentimos, muchas veces también nos intoxicamos. Entonces, eh, es importante favorecer a esa matriz celular para que libere con más prontitud y que libere de manera completa esos tóxicos que a veces nos ponen a vivir mal, vivir con fatiga, dificultad de dormir, con dificultad para desempeñar nuestras actividades cotidianas. El cansancio, doctora, que lo has mencionado en varios momentos, o sea, creo que tener todo en un mismo espacio, no tener hábitos en muchos momentos saludables, tú ahorita mencionabas la alimentación, o también nos decías como tener todo ahí, estar frente a la pantalla y no desprenderte de tu vida personal con el trabajo, hace que finalmente empecemos a tener hábitos de pronto no muy buenos y quizás estas terapias alternativas nos ayudan de verdad a darnos como un respiro, una pausa, un regalo. Así que también es súper importante ver cómo la salud no solamente porque, no sé, me duele algo o estoy enfermo, sino también es como el bienestar que necesitamos buscar todos los días en nuestra vida. Exacto, es que nosotros somos una integración precisamente de lo que tú dices, de lo que hacemos, de lo que pensamos, en lo que nos desempeñamos. Entonces, digamos que es muy importante poder tener, digamos, ese equilibrio entre las cosas
dan bienestar y poder mantener una buena salud. Prevenir la enfermedad es lo más importante. Claro que sí. Doctor, hablando de enfermedad, yo creo que no hay enfermedad más mencionada a lo largo de los últimos, qué sé yo, 18 meses, y es obviamente el COVID. Es algo que yo siento que le cambió la vida a muchísimas personas y de por sí a quienes todavía no hemos tenido, pues obviamente yo digo que la fortuna, porque no tener a estas alturas el diagnóstico positivo, pues es una ventaja teniendo en cuenta que hay tantas personas que ya se han contagiado del virus. Y este virus, sin duda, lo hemos venido hablando mucho, por ejemplo, en espacios como nuestro blog, donde vemos que la importancia, por ejemplo, que el cuerpo esté fuerte, que nuestras defensas estén, pues, óptimas. Y te hablo de defensas porque, investigando un poco, me di cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de homeopatía, que es otra de las terapias alternativas que podemos mencionar en esta tarde, por ejemplo, la homeopatía sí que es una terapia que nos ayuda para robustecer nuestras defensas, para mejorar, por supuesto, muchas cosas de nuestro sistema inmunológico, pero ¿quién mejor que tú para contarnos un poquito más de qué es la homeopatía, de cómo también es importante para las personas que quizá quieran aprender sobre esta terapia, empezar a implementarla también en su vida? Bueno, la homeopatía es, creo, una de las técnicas más antiguas, incluyendo también la acupuntura, pero digamos que la homeopatía tiene gran trayecto, ha sido muy criticada, Es cierto. pero no ha podido, digamos que la homeopatía no desaparece y precisamente no desaparece porque ha mostrado sus beneficios y ha mostrado sanación y curación en muchas personas. Es una técnica que consiste en administrar medicamentos que son de origen mineral, animal o vegetal o cualquier sustancia que en dosis tóxica ocasione X o Y cosa, pero diluida y dinamizada, digamos, tras un proceso en laboratorio donde evidentemente el medicamento ya no va a tener una dosis tóxica, sino que es un estímulo, va a ocasionar la sanación. La homeopatía se basa en un principio muy importante que es el principio de la similitud. Es decir, la homeopatía no funciona en contra de, digamos, sino a favor de. Es entre más se parece el remedio a la patología que está presentando la persona, ese es el remedio adecuado. Cada quien es muy individualizado, es decir, no es que existan remedios homeopáticos para la migraña, remedios homeopáticos para la gastritis, sino que la homeopatía que yo hago generalmente es más una homeopatía unicista, se llama, es decir, que una persona puede llegar a tener un remedio único con una dosis única, por ejemplo. Okay. Pero también hay una homeopatía en la que se combinan muchos medicamentos a diferentes diluciones o a diferentes dosis y este medicamento es el que nos va a causar, digamos que la sanación. La homeopatía es una técnica muy interesante y causa en las personas efectos muy interesantes. Con los medicamentos homeopáticos uno puede perfectamente ver cómo una persona puede empezar a exteriorizar síntomas de su enfermedad y luego de exteriorizar esos síntomas, empezar a presentar sanación. Hemos tenido con la homeopatía cuadros en los que definitivamente la persona no necesita más que el remedio homeopático y su enfermedad no repite, por ejemplo, sino que maravilloso. Es maravillosa. La homeopatía es una herramienta muy, muy, muy buena. Digamos que no es nada invasiva porque la homeopatía se prescribe tras una consulta médica en donde se van a hacer muchas preguntas y se va a hacer un examen físico muy detallado para recoger esa particularidad que va a hacer que yo diga, bueno, este es el medicamento más adecuado para ti, para tu enfermedad y vamos a tratarlo así, así, y se ven unos procesos de sanación maravillosos. Doctora, mira que tú ahorita mencionabas una cosa muy interesante y es que la homeopatía tiene como que, no recuerdo la palabra que usaste, pero es como de amores y odios, tiene como detractores, por decirlo así,
Pero fíjate que la Sí. homeopatía claramente también está dentro de estas terapias alternativas y yo les tengo un dato aquí para todas las personas que nos acompañan en esta tarde y es que llevando esto a la Organización Mundial de la Salud, la OMS dice que el 80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional para atender sus necesidades primarias de asistencia médica. Y esto quiere decir también, doctora, que muchas personas definitivamente desisten de la medicina tradicional y ven una salida, una oportunidad para que sus, como tú lo mencionabas, sus dolores o por la situación que estén pasando, una vez prueban terapias, como en este caso la homeopatía, pues tienen resultados exitosos. Así es. La homeopatía ha tenido un trayecto muy grande. Eh, digamos que en muchos países ha sido vetada, por ejemplo, la comunidad científica muchas veces fue en contra de la homeopatía. Sin embargo, hoy por hoy es una de las técnicas, digamos, de la terapia alternativa que más persiste. No se puede y no se ha podido acabar precisamente porque con el uso de la homeopatía se han visto resultados maravillosos. Y la recurrencia de las personas ante la medicina alternativa generalmente terminan tomando medicamentos homeopáticos. Hay que tener acá algo muy presente que sí me gustaría mencionarlo. Digamos que por ser medicamento homeopático no significa que no me va a hacer daño. Entonces, por ejemplo, no, es que yo me tomé esto, pero es homeopático, es natural. Digamos que si es homeopático y es natural, pero también necesita una prescripción, también necesita una Claro. indicación, necesitamos conocer también los efectos secundarios que puede generarme la toma de este medicamento, porque muchas veces de esos efectos secundarios son de los que nosotros nos cogemos para decir o va evolucionando o más bien cambiamos de medicamento o cambiamos de dilución o ¿no? Entonces digamos que es un tema que es muy serio, pero que las personas recurren bastante a este tipo de medicamentos y aparte de ser medicamentos que son al alcance de las personas, que son medicamentos que puede utilizar porque digamos que no son medicamentos costosos, ni son medicamentos que sean para muy pocas personas, Claro. se puede llegar a producir unos efectos terapéuticos maravillosos, maravillosos con la homeopatía. La homeopatía es muy utilizada para los procesos de desintoxicación, por ejemplo. Porque la homeopatía estimula esos sistemas naturales, va como a la energía vital del cuerpo, a esa esencia que hace que yo me restaure, me pueda coger ese impulso para poder causar la sanación que necesito. Entonces la homeopatía es esa técnica bonita que bien utilizada, bien prescrita, es maravillosa. No, doctora, por aquí hay muchas personas que ya empiezan a enviarnos sus preguntas. Yo voy a tratar de mencionar algunas para continuar, por supuesto, con otras terapias que son muy importantes y que no hemos mencionado. Por aquí nos dice Miriam de Yanire, qué se debe evitar cuando se inicia la homeopatía en cuanto a alimentos y medicamentos, doctora? Digamos que hay muchos mitos acerca de esta parte, ¿no? Pero dicen, por ejemplo, que el café es uno de los alimentos que neutraliza el efecto homeopático. Entonces, digamos que cuando uno está tomando medicamentos homeopáticos, pues no es tampoco tan terrible que nunca más, pero sí vamos a disminuir un poco la dosis del café. Cuando los medicamentos homeopáticos son preparados, se preparan de manera física, ¿no? Entonces, tienen un proceso en el laboratorio en el que incurren en unas diluciones, una molécula de la sustancia, la diluimos muchísimas veces, pero aparte de diluirla, la dinamizamos mediante unos movimientos, entonces actúan más de una manera física, más electromagnética. Entonces, dicen que estos medicamentos, al exponerlos a equipos electromagnéticos, vamos a alterar, digamos, su potencial. Sin embargo, pues también tenemos que, estas son teorías como muy de antes también, porque pues ahora estamos rodeados absolutamente por todo lado de equipos electromagnéticos. Entonces, teóricamente, pues la recomendación básicamente es si yo tengo mi celular en un bolsillo, pues lo guardo en el otro, como que no esté como en tanto contacto, sin embargo, pues
Hoy por hoy, pues hemos visto también resultados y estamos expuestos a la radiación, entonces pues no, Claro. no ha visto como otras cosas. Básicamente eso es en lo que más hay que tener cuidado, pero de resto, ninguna otra restricción frente a medicamentos o otras situaciones, De alimentos. acuerdo. Ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, digamos, de temas de ansiedad, que tú lo mencionabas también, voy a aprovechar para decirte una de las preguntas que nos realiza Juanita Camelo y dice, ¿qué podría servir para disminuir la ansiedad? Porque como ya hemos hablado de diferentes terapias, doctora, por ejemplo, no sé si particularmente la homeopatía, porque tú mencionabas ahorita, por ejemplo, depresión, y sabemos que a veces la ansiedad está particularmente asociada con diferentes síntomas como depresión, como miedo, angustia. Entonces, por ejemplo, particularmente para la pregunta que nos hace Juanita, doctora, no sé si la homeopatía o si otras de las que ya hemos mencionado nos pueda ayudar a disminuir la ansiedad. Yo creo que de todas las que hemos nombrado, que es, por ejemplo, la terapia neural y la homeopatía, son muy, muy importantes para el manejo de la ansiedad. Sin embargo, es muy importante también que la ansiedad sea bien valorada, ¿sabes? Porque es que sea bien evaluada, porque es que hoy por hoy cualquier situación se nos vuelve ansiedad. Si has escuchado cualquier momento, entonces, no, es que estoy ansiosa, no, es que estoy ansiosa y entonces estoy comiendo más. No, y digamos que sí hay que hacer una buena diferenciación entre en verdad las dificultades cotidianas a las que yo me enfrento y que pues sí me generan algo de alteración, de pronto de estar más acelerada o de pronto de tener el impulso de comer, pero como si de pronto hay personas que ya sufren de trastornos de ansiedad o de depresión, entonces hay que hacer muy, muy bien esta diferenciación para poder así mismo intervenir de manera adecuada y con la técnica adecuada. ¿Mm? Digamos que Importantísimo la cita médica, doctora, definitivamente para tener el diagnóstico apropiado para cada uno de los pacientes que nos cuente, por supuesto, lo que está sucediendo, el dolor que tengan o la sensación, el sentimiento que estén persistiendo. exacto, entonces de una buena valoración, de un adecuado enfoque, pues ahí vamos a determinar cuál es la técnica más adecuada. Pero respecto, por ejemplo, a la pregunta, si se puede disminuir la ansiedad, por ejemplo, con la homeopatía o con la terapia neural, sí, sí se puede. Sí De acuerdo. se puede vivir mejor. Súper. Por aquí nos pregunta María Elena Puello, ¿qué me puede servir para la migraña, doctora? Bueno, la migraña es otra estancia que generalmente es crónica, y que nos toca ver de dónde viene esa migraña. Hay migrañas, por ejemplo, en la medicina tradicional china que vienen o que tienen un origen hepático. Y entonces en la medicina convencional, pero ¿cómo así hepático? Y bueno, entonces ahí tenemos que entrar a mirar cuál es el origen de esta migraña y qué me desencadena esta migraña. Sin embargo, de las técnicas que hemos mencionado acá, la acupuntura y la terapia neural para la migraña son muy, muy, muy buenas, son muy rápidas, digamos que resuelven, que la persona puede experimentar alivio rápidamente frente a estos dolores tan molestos y muchas veces tan incapacitantes, ¿no? Pero de ahí también, pues la buena evaluación, ver qué alimentos pueden estar generándome esto, o si es que la migraña viene del estómago, de dónde viene esa migraña. Eso es lo primero que tenemos que entrar a conocer. Maravilloso porque, por ejemplo, Stephanie Scarria nos dice que puedo tomar para la ansiedad y digamos, esto también, o sea, claramente nuestros pacientes nos van a preguntar para la ansiedad, para la migraña, para, no sé, un dolor lumbar o para diferentes cosas que les está pasando. Entonces, aquí también, doctora, complementando un poco lo que tú dices, definitivamente la respuesta más de qué es definitivamente pedir esa cita médica para poder entender de dónde viene, digamos, la ansiedad de Stephanie o la migraña de María Elena o el dolor lumbar que por acá nos menciona Pascual Colmenares Leiva, que nos dice, tengo un dolor lumbar. Me imagino, doctora, que por ejemplo en estos casos, definitivamente lo primero es la consulta médica, pero aquí de pronto respondiéndole un poquito a ellos, sí las terapias funcionan.
Es decir, tanto la ansiedad como la migraña, como en este caso el dolor lumbar, podemos tener una mejoría a través de las terapias alternativas. Total y absolutamente. Convencidísima de eso, porque mira que el dolor lumbar también, digamos que tiene muchos orígenes, pero fíjate que la combinación, por ejemplo, de terapia neural con aplicación de ventosas chinas es maravillosa para el dolor lumbar. O sea, eso te lo digo por experiencia propia, es muy, muy importante. Estas técnicas ayudan a que el dolor resuelva rápidamente y no esté necesitando tanto analgésico. De Pero acuerdo, más allá de eso, es generar la conciencia de por qué me está doliendo mi cintura lumbar. claro. ¿Qué me ocasiona ese dolor? ¿Es algo mecánico? Por ejemplo, veo una bici, entonces ¿será que luego de la bici no hago el buen estiramiento? O puede ser ya algo más propio, más que duro mucho tiempo en una postura o digamos que tiene muchos orígenes. Y este tipo de intervención lo que hace es favorecer esa conciencia para no es solamente quitar el síntoma, no es solamente quitar el dolor, es Ujú. también entender por qué me dio ese dolor y qué puedo hacer yo de aquí en adelante para seguir evitando que me dé ese dolor. De acuerdo. Por aquí encuentro una pregunta súper interesante, nos la realiza Stephanie Izcarra y dice, ¿qué terapia o medicamentos recomienda para la osteoporosis? En este caso, pues no recomendamos, por supuesto, en nuestras transmisiones en vivo mencionar nombres de medicamentos porque cada paciente pues es diferente, cada medicamento pues tiene, por supuesto, una prescripción médica y en este caso la pregunta sería, ¿qué terapia, doctora, nos sirve para, digamos, mejorar pacientes que tienen problemas respecto a osteoporosis? Mira, en la osteoporosis se utiliza una técnica muy importante, pues obviamente acompañado con todos los nutracéuticos, muchas veces con sueros, muchas veces con homeopatía, pero hay una técnica que se llama campos magnéticos. Los Ujú. campos magnéticos se han visto muy útiles para llamar ese calcio, para que ese calcio se absorba en el hueso y nos pueda fortalecer esa estructura y ese calcio que en algún momento suplementemos, si es necesario, se absorba y efectivamente ocasione un efecto bastante terapéutico. El campo magnético nos ayuda con esa absorción del calcio, pero también a generar esas células que hace que mi hueso se mantenga sano, ¿no? Y si hay dolor, por ejemplo, entonces también tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico. Depende de la exposición y de la dosis que usemos en ese campo magnético. De acuerdo. Maravilloso. Bueno, por aquí hay una pregunta también que me parece súper chévere, doctora, porque uno relaciona mucho la medicina alternativa con todo lo natural, lo vegetal. Y aquí nos pregunta Mónica Bermúdez, perdón, Aguirre, ¿qué concepto tienes tú, doctora, de las esencias florales? Las esencias florales son maravillosas. Son preparados vibracionales, es decir, no tienen una preparación química, sino es una preparación más física, más en un campo electromagnético, en donde cogemos la esencia de la flor, la propiedad, y estas esencias florales tienen un impacto gigante en síntomas, sobre todo de origen emocional o mental, sin omitir que también tienen efectos ya en el área física. Pero las esencias florales son una ayuda terapéutica gigante. ¿Qué pasa? Y hay que quiero hacer claridad. La esencia floral debe ser dada exactamente para lo que yo quiero trabajar, lo que yo necesito. De ahí viene una valoración importante. ¿Por qué? Encontramos muchas veces que está para cuando está muy estresada, entonces tómesela de más. Y las personas se la toman y dicen, pero a mí no me ha pasado el estrés, yo me lo tomé todo el frasco y no me pasó nada. Resulta que este tipo de medicina es tan individual que esos preparados que son como tan para todo el mundo, muchas veces no funcionan. Entonces, De claro, se acuerdo. llevan una mala reputación porque dicen, no, pues yo me tomé un frasco y no pasó nada.
Entonces, es muy importante individualizar cuáles son las que necesita la persona, qué quiere potencializar la persona y hay que tomarlas con una periodicidad porque digamos que la dosis se alcanza o el efecto se alcanza gota tras gota. Por eso no se les haga raro ver a los pacientes, a las personas por ahí sacando su frasquito y a cada rato poniendo sus goticas, porque así es como funciona, pero son maravillosos. En mi caso particular, digamos que de los 100 pacientes que yo puedo atender, 99 salen con fórmula de esencia floral. Ay, maravilloso, me encanta. Sí, Creo que voy a son ser maravillosos. próximamente tu paciente, doctora. Ajá, claro que sí. Haciendo una evidencia. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece también súper chévere, nos la hace Yana, o bueno, Hanna Rebellón. Dice, doctora, una persona diagnosticada con distrofia muscular, ¿qué tratamiento de homeopatía requiere? Hay que repertorizar, se llama. Hay que coger esos síntomas de esa distrofia y llevarlos a hacer un análisis y escoger el medicamento adecuado para esa distrofia. Digamos que puede que haya un patrón en el que se repiten muchos síntomas en las distrofias, pero tiene su particularidad. Es decir, cada quien tiene su propia manifestación. Entonces, es muy importante esa individualización. Se llevan los síntomas, se analizan y se escoge el medicamento. Por eso es tan importante la valoración. Por ejemplo, para las distrofias es también muy útil el campo magnético. Claro que sí. Por aquí nos preguntan, Luzmeri Saavedra Castro, para el hipotiroidismo, ¿hay algún medicamento, o en este caso, doctora, porque ella nos menciona medicamento homeopático, pero pues más allá de mencionar en vivo el medicamento, no sé qué recomendación le podemos dar a las personas que pues tienen este diagnóstico de hipotiroidismo y que pues les pueda servir, por supuesto, no solamente la terapia con homeopatía, sino quizá también algunas otras recomendaciones que tú nos puedas dar. El hipotiroidismo es una patología bastante frecuente. Hay muchos medicamentos homeopáticos para el hipotiroidismo. Ahí viene la individualización del caso, ¿no? Hay hipotiroideas que se suben de peso, hay hipotiroideas que no, hay hipotiroideas que tienen alteraciones en su parte muscular, hay personas que no. Digamos que es importante individualizar, pero el hipotiroidismo hay que tener algo muy presente que muchas veces omitimos y es toda la parte de nuestra función intestinal. Esa parte es súper importante evaluarla con el funcionamiento de la tiroides. Hay que enlazar y hay que mirar porque de ahí vienen muchas hormonas que nos pueden estar alterando ese buen funcionamiento de la glándula. Claro. Eso me parece maravilloso porque perfectamente me da paso para recordarle a nuestros queridos pacientes, usuarios y seguidores que nos acompañan esta tarde, doctora, a que recuerden que en doctoraquí.com estamos siempre listos para resolver no solamente su dolor, su malestar, su inquietud y muchas veces, doctora, uno dura un tiempo largo esperando ese especialista, esa consulta con, no sé, el dermatólogo, con el medicina interna y con otras especialidades y por eso les quiero recordar que en doctoraquí.com pueden acceder a una cantidad muy importante de especialistas, pero además vamos a tener muchas especialidades disponibles para que ustedes puedan, por supuesto, buscar ese especialista que necesitan y lo mejor, aprovechar nuestro descuento del 20% para que puedan agendar esa cita que tanto necesitan, que tanto ustedes están buscando. Recuerden que agendar nuestra cita es muy fácil, pero aún es más fácil aplicar este descuento. ¿Cómo lo hacen? Poniendo la frase que aparece en pantalla, terapias aquí. Así de fácil ustedes podrán tener un 20% de descuento. Recuerden que igual nuestra plataforma siempre tiene unos precios muy accesibles para que ustedes puedan pedir esa cita médica, buscar la cita con neurología, pediatría, medicina general o cualquiera de los especialistas que estén necesitando en este momento, así como también después de esta rica charla que estamos teniendo con la doctora Diana Peña, por supuesto, solicitar cita médica con ella. Ustedes pueden buscarla en nuestra plataforma, ver su agenda médica y agendar la cita en el espacio que mejor les sea posible. Como lo ven en pantalla, agendar cita es muy fácil. Ustedes van a www.doctoraquí.com. Una vez ingresen a nuestra plataforma, pueden buscar
a la doctora Diana Peña. Si conocen el nombre del especialista lo ponen o ponen la especialidad y ahí les van a salir una cantidad de médicos. Ustedes pueden elegir según el perfil del médico el que mejor les parezca y una vez ya tengan listo el médico, lo único que hacen es agendar la cita con él y les va a llegar una serie de notificaciones a través de su correo electrónico o a través de mensaje en su celular. Así de fácil pueden pedir una cita médica con nuestros especialistas. Recuerden que por el día de hoy vamos a tener este descuento maravilloso que lo pueden, por supuesto, redimir en los próximos días. Tengo entendido, y por acá voy a pedir por interno que me confirmen la vigencia, pero creo que es más de 15 días donde va a estar vigente este código terapias aquí. Bueno, doctora, fíjate que tengo una pregunta ahí ya casito por decírtela, pero no habíamos hablado de otras terapias como la acupuntura, la biopuntura y otras terapias que me parece maravilloso poder mencionarlas y que nos cuentes un poquito de ellas. Entonces, hablemos de otras terapias que no vamos, pues, como mencionado a lo largo de esta transmisión. Y es que claramente yo estuve investigando, sé que está la acupuntura, la biopuntura. Tú ahorita nos mencionaste, por ejemplo, los campos magnéticos o magnetoterapia. También nos mencionaste, por ejemplo, la terapia con ozono, ozonoterapia o tratamiento de ozono. Y pues no sé, doctora, tú que eres la experta en este tema, de pronto si se me escapa alguna, ¿qué otras terapias que no hayamos mencionado existen y que nos quieras, por supuesto, contar de ellas? Bueno, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura Empecemos con... De es acuerdo. una de mis técnicas favoritas. La medicina tradicional china es muy completa y la acupuntura hace parte de esa medicina tradicional. Consiste en colocar agujas muy finas, muy delgaditas, en ciertos puntos del cuerpo. Estos puntos, estas agujitas, haz de cuenta que son como antenas pequeñitas que están transmitiendo, recogen, transmiten. Lo que hacen es un estímulo en el sistema nervioso periférico y son muy, muy útiles para estimular el sistema nervioso central desde la periferia. La acupuntura es muy utilizada en dolor crónico, es muy utilizada en casos de ansiedad, en casos de depresión, en migrañas, pero en realidad la acupuntura trata cualquier enfermedad. Desde el enfoque de la medicina tradicional china se puede tratar cualquier enfermedad, por ejemplo, fortalecer el sistema inmunológico, en cansancio y demás. Se colocan estas finas agujas en diferentes puntos, causando pues como todo el efecto terapéutico. Es una manera muy holística de ver la enfermedad, muy integral y muy útil. Aparte es muy, muy sencilla, ¿no? Digamos que la colocación de agujas se hace durante la misma sesión y se deja la agujita como funcionando o digamos de acuerdo a la técnica que uno vaya a utilizar, pero se colocan en diferentes puntos, la persona experimenta una sensación de relajación, de tranquilo, ¿no? De tener un espacio para ella y básicamente se retiran terminada la sesión y favorece muchísimo la salud. Yo recuerdo, doctora, que hace algunos años la acupuntura se puso como súper en auge o de moda, si está bien decirlo, porque muchas mujeres y bueno, también hombres acudían a este tipo de terapia porque tengo entendido que ayudaba también, por ejemplo, para la pérdida de peso. Seguramente muchas personas aquí lo han escuchado y pues cuéntanos un poquito también de eso, porque era lo que mencionaba ahorita. A veces no es que estemos enfermos o que nos duela algo, sino que esto es 100% bienestar, nos queremos ver mejor, de pronto uno no tiene tiempo, qué sé yo, para las 1000 horas de gimnasio, pero sí tenemos una alimentación balanceada y no encontramos ese resultado que queremos. Entonces tengo entendido que la acupuntura es como esa ayudita extra. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, la acupuntura es muy utilizada para tratamientos para bajar de peso, estimulando esos sistemas de eliminación y también bajando y disminuyendo esa necesidad de comer o de cuando tenemos, por ejemplo,
ansiedad por algunos alimentos, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que a mí me hace falta el dulcecito, o me hace falta. Entonces, digamos que este tipo de técnicas es muy útil para ese tipo de procesos. Aparte, se utiliza como una hijita de esa técnica, que es la auriculoterapia, que consiste en colocar chinchetas, que son agujas chiquiticas o balines, en ciertos puntos de la oreja para estimular esos puntos. En la medicina tradicional china se utilizan mucho todos los hologramas, es decir, que yo me puedo representar en cualquier parte de mi cuerpo. Si yo hago un estímulo en este dedo, igual lo estoy haciendo en todo mi cuerpo. Entonces, la oreja es uno de esos hologramas y al estimular puntos desde la oreja, estoy estimulando todo mi sistema. Es una técnica fácil porque aparte tú te llevas tus balines o tus chinchetas en la oreja, te estás estimulando el punto durante una semana larga y luego ya solamente vas, te retiras tus punticos, te hacen el control de peso, etcétera, ¿no? Entonces, es una técnica que se convierte en una técnica fácil, rápida y efectiva para bajar de peso. Maravilloso. Ya estoy viendo todo el mundo entrando a doctoraqui.com, buscar a la doctora Diana Peña, aplicar, por supuesto, el descuento del 20% y tener próximamente cita contigo. Doctora, aquí hay una pregunta maravillosa y es la que nos hace Giselle Bernal. Ella nos dice, hola, ¿una mujer embarazada puede realizarse terapia con acupuntura? ¿O cuál terapia tú nos recomiendas para el dolor lumbar? Y nos menciona para la radiculopatía, perdón, que me parece muy chévere porque seguro tenemos aquí mujeres en estado de embarazo o personas que por supuesto esta información les va a ser muy, muy valiosa e importante. La acupuntura se puede usar en mujeres embarazadas, pero hay que tener mucha precaución porque hay puntos de acupuntura que no se pueden estimular en el embarazo. Entonces, digamos que sí se puede hacer, pero hay que hacerlo con alguien muy conocedor del tema, ¿no? Que alguien que tú puedas confiar plenamente para que no se vayan a dar complicaciones. Pero, por ejemplo, ese tipo de dolor lumbar y sobre todo cuando hay embarazo, que ya la barriguita es muy grande, que está haciendo compresión y que si aparte tenía una patología de base, esto se nos empieza a poner más sintomático por el peso ya del útero, porque ya está muy grande el bebé, por todo el tema. Entonces se convierte en una herramienta maravillosa para estos dolores. Acompañado, por ejemplo, de la terapia neural, que también es útil para la radiculopatía y también se puede hacer durante el embarazo. Entonces, son técnicas que bien utilizadas van a ser muy, muy efectivas. De acuerdo. Doctora, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre la acupuntura y la biopuntura? Porque uno dice los nombres son medio parecidos, pero ¿cuál es como la diferencia entre una y otra? La biopuntura se utiliza en la medicina bioreguladora, que es aplicar esos medicamentos homeopáticos o esos complejos homeopáticos en ciertos puntos de la puntura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dolor de rodilla y aparte la homeopatía me va a servir y voy a utilizar un inflamatorio homeopático y voy a utilizar un medicamento que sé que me va a ayudar a reestructurar el disco o la articulación, entonces yo uso puntos de acupuntura que estén locales, que estén en la zona a tratar y los estimulo con ese medicamento homeopático. Esa es una forma de hacer biopuntura. Otra forma es también estimulando esos puntos, no solamente con agujas, sino por ejemplo con mi dedito, es digitopuntura. Entonces, ¿cómo le enseño yo también al paciente? Y le digo, bueno, todos los días me vas a hacer un masajito acá, de esta manera, acá en este lugar. Entonces, digamos que hace parte como de ese principio de los puntos de acupuntura, pero utilizando diferentes estímulos. No solamente la aguja, puede ser también con medicina bioreguladora homeopática. De acuerdo. Mira, lo del masaje es súper interesante porque, o sea, es como simplemente tener la constancia de hacerlo para ver, por supuesto, los resultados y la mejoría que el paciente espera. Así es. Por aquí nos pregunta Javier Jiménez, doctora, ya que hemos hablado de otras terapias, nos dice que tú le recomiendas para el cansancio.
No sé si, por ejemplo, lo que tú nos has mencionado, haciendo un barrido rápido, hemos hablado de terapia neural, sueroterapia, de homeopatía, de acupuntura, biopuntura, pero particularmente para el cansancio, ¿cuál puede ser, doctora, esa terapia ganadora a la hora de poder tener mejores resultados? Mira, hay que definir el cansancio por qué está siendo ocasionado, ¿sí? Primero. Y segundo, digamos que lo mejor para ese tipo de fatiga, que ya es una fatiga crónica, que tú a pesar de acostarte a dormir todos los días no descansas, y te levantas como si no hubieras dormido, por ejemplo. Entonces, ese estimular puede ser mediante ventosas, aplicación de ventosas en unos puntos que son unos puntos de la espalda, que son los puntos Shu, por ejemplo, o con la aplicación de sueros para revitalizar, activar mi sistema inmune y activar todos mis sistemas de defensa, digamos, que pueden ayudarme a combatir ese cansancio. De acuerdo. Por aquí nos pregunta doctora Benedicto Florian Castro, ¿qué puedo tomar para ayudarme para la diabetes después de tomar los medicamentos enviados por el médico? Más allá, doctora, claramente de tú decir un medicamento, tal vez, ¿cómo le podemos ayudar a este paciente para que pueda lograr tener eh, tal vez como una mejor respuesta a su tratamiento de diabetes? Yo creo que lo mejor en la diabetes es tener una alimentación funcional para esa diabetes. Entonces, es saber qué debo consumir y qué no debo consumir, en qué momento consumirlo y en qué no. Digamos que esto sí es un tema, porque la diabetes ya estamos hablando de una insuficiencia en mi Ujú. páncreas para poder tener un buen nivel de insulina y poder hacer y metabolizar bien la glicemia. Entonces, digamos que esa parte es muy importante ir de la mano de toda la parte de la nutrición y la alimentación. Aparte, bueno, yo tengo, digamos que experiencia en pacientes diabéticos con acupuntura, que resulta, aparte, una terapia como muy coadyuvante en la que podemos mantener unos niveles de glicemia estables y favoreciendo la adherencia también a ese tratamiento que muchas veces se convierte también en un tratamiento ya sea oral o con insulina. De acuerdo. Bueno, aquí Mónica Bermúdez, que ha estado muy activa en nuestro chat y fue la persona que nos habló, pues nos preguntó sobre las esencias florales, doctora, vuelve a preguntarnos si este tipo de esencias se pueden dar a los niños. Es maravillosa para los niños. Los niños tienen un campo un poquito más puro que el de nosotros. Nosotros ya estamos muy llenos de cosas, de ideas, de pensamientos, de creencias. Los niños hasta están explorando, están conociendo, tienen una mente curiosa. El campo para que actúen las esencias florales en los niños es perfecto. En niños es perfecta el uso de esencias florales. Por ejemplo, en esos niños que a veces tienen terrores nocturnos, que se levantan con pesadillas o que tienen ansiedad por separación, por ejemplo, los chiquitos que la mamita se tiene que ir al trabajo y ellos se sienten angustiados, o en los cambios, ¿no? Los niños que tienen que hacer muchos cambios, que van a entrar al jardín por primera vez o que van a cambiar de lugar de colegio, de casa. Digamos que los niños son tan sensibles. Y fíjate que en esta pandemia los niños están siendo tan afectados. Creo que son de la población que más ha tenido que sufrir con esta situación. Y es que se les ha quitado esa posibilidad de socializar, de ir a De untarse de vivir una niñez tierra. normal. Exacto. Entonces, en estos momentos para los niños las esencias florales son maravillosas. Me encanta y quisiera aprovechar también para preguntarte algo que a mí me apasiona en este mundo pues de la salud, de los niños, de los diagnósticos. Y digamos que en nuestro blog siempre todos los temas que están relacionados con pediatría pues son como pues muy leídos por nuestros seguidores. Particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de niños que tienen déficit de atención, doctora, o por ejemplo, niños que tienen conductas o rutinas marcadas porque tienen diagnósticos, voy a mencionar algunos, no sé, el espectro autista que es tan grande y que tú sabes que son niños que tienen todo a una hora específica, digamos que su conducta cuando les hacen cambios, como tú ahorita mencionabas, como ir al colegio, bueno, ya no vayas al colegio porque otra vez el pico aumentó, entonces otra vez clases en la casa, o diferentes cosas que le pasan a los niños. Eh,
para niños que tienen diagnósticos también específicos, ¿funcionan este tipo de terapias o este tipo también de más de terapias de esencias? Sí, sí funcionan y funcionan muy bien. Hay, por ejemplo, casos por ejemplo, del espectro autista, que hay casos reportados con masaje tuina, se llama, que es un tipo de masaje de la medicina tradicional china, y ha tenido una respuesta maravillosa, maravillosa. Eh, los cambios en los niños, por ejemplo, que tienen hiperactividad. Entonces, como desde una alimentación funcional, desde una adecuada nutrición, no más con eso ya los niños tienen un cambio significativo. Digamos que es una terapia, este tipo de terapias ayudan muchísimo, muchísimo a todo este tipo de tratamientos que a veces se vuelven crónicos y a veces se vuelven desesperanzadores, te digo, porque Es entonces cierto. muchas veces las mamás ya dicen, ya qué más hacemos, ya qué más hago, ya, ¿no? Entonces es una alternativa muy, muy importante. En Colombia contamos con grandes pediatras homeópatas alternativos que de verdad que tienen muy, muy buenos resultados. Me encanta poder también tener en este espacio, doctora, la oportunidad de mencionar a nuestros niños que de verdad, como tú lo mencionabas, han tenido que absorber como esponja toda esta situación y para quienes somos papás muchas veces no sabemos, como tú decías, ya uno no tiene una alternativa, ¿qué hago? Y creo que esto es muy importante para todos los papás que nos están viendo en este momento. Por aquí voy a tratar, doctora, de avanzar con algunas preguntitas que nos quedan en el chat, porque el tiempo, la verdad, como que se pasa volando y pues la idea es que alcancemos a mencionar dos terapias muy importantes que yo tengo aquí, pues como apuntaditas para que este tema sea, mejor dicho, abordado desde de todas las terapias que hay. Entonces, Luis Antonio Reyes nos pregunta, tengo diagnosticado síndrome de piernas inquietas y me trasnocha el sueño. ¿Qué terapia, doctora, le recomiendas a Luis Antonio en este caso que nos cuenta su diagnóstico tan importante? La acupuntura, sin lugar a dudas. Es una de las más indicadas en este síndrome y con buenos resultados, muy buenos. De acuerdo. Por aquí, Elsie Constanza Medina Álvarez nos pregunta, para enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple, ¿qué terapia le recomiendas, doctora? Dice que no sea acupuntura, dado que por ser enfermedad neurológica le duele demasiado las agujas. Para las enfermedades autoinmunes hay una técnica que no hemos hablado que es la ozonoterapia y Para que allá iba. aprovecho. Y aprovecho para que nos cuentes de este tipo de terapia porque la tenía acá súper, mejor dicho, mapeadísima porque me parece maravilloso que nuestros pacientes puedan conocer qué es la terapia de ozono. Sí, la terapia de ozono es aplicar ozono en diferentes formas, pues, de forma terapéutica. Puede ser, por ejemplo, intramuscular, directamente el ozono. El ozono es un gas y vamos a activarlo, por ejemplo, haciendo puntura con ozono, ¿no? Que se me olvidó mencionarte en los casos en los que se utilizan los puntos de acupuntura, también podemos aplicar ozonoterapia. Pero, por ejemplo, en este caso en el que hay muchas personas que el mismo dolor impide que acudan a una terapia de acupuntura porque dicen, no, pues si me va a doler más la aguja que lo que siento ahorita, Claro, pues mejor no. El ozono tiene una característica y es que, por ejemplo, en un proceso que se llama autohemoterapia menor, que es mezclar ozono a ciertas dosis y concentraciones con sangre propia del paciente y ujú, aplicarla de manera intramuscular, estimula el sistema inmunológico, pero de una manera maravillosa. Hace que ese sistema, en vez de atacarme, genere esas células que necesita generar para defenderse, pero no contra mí mismo, que es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes. Entonces, en este tipo de enfermedades que son bastante crónicas, pues sí, se requiere un análisis muy detallado de lo que está pasando, de lo que estoy comiendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, pero aparte, cómo estimulando mi sistema inmunológico a través del ozono, puedo conseguir muy buenos resultados. Entonces, digamos que esa es una muy buena técnica para las enfermedades autoinmunes. de acuerdo. Doctor, antes de pasar como a tres preguntitas para cerrar esta ronda de preguntas de nuestros pacientes, para mí es muy importante que podamos abordar algo que estoy más que convencida que tú eres, mejor dicho, la experta en poder decirnos con claridad qué es la medicina vegetal y en qué momento podemos los pacientes que definitivamente no queremos
pues medicamentos tradicionales y que vemos en la medicina vegetal una salida, poder también empezar a verla como una alternativa. Ujú. La medicina vegetal es precisamente dar estos medicamentos, esta medicina extraída de los vegetales. Es básicamente eso, pero tiene una composición química diferente, por ejemplo, a la homeopatía, porque la homeopatía también la podemos sacar de un vegetal, pero tiene una dilución completamente diferente. Acá tomamos el extracto, digamos, directo, la composición química que nos va a dar la hierba o el vegetal que estemos tomando. Ustedes saben que las plantas tienen efectos curativos, eso no es desconocido para nadie, eso no es inventado que por las abuelitas o por nuestros, no, esto está demostrado sus efectos. Muchos de los medicamentos convencionales que tomamos son extraídos de las plantas, ¿no? Entonces, digamos que es simplemente esa composición vegetal, tomarla directamente para lograr los efectos que queremos, de pronto evitando tanto efecto secundario, aunque vuelvo y repito, no por ser vegetal no significa que no tenga un efecto secundario o que no tenga que tener una dosis adecuada, ¿no? Pero sí, estos extractos vegetales y los medicamentos fitoterapéuticos son muy útiles para diferentes enfermedades. Eh, Hay alternativas de analgésicos desde la naturaleza, desde las hierbas, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, el cannabis medicinal que está siendo tan De estudiado en acuerdo. estos momentos, Quería que eh, el árnica, por ejemplo, maravillosa para tener como primeros auxilios en casa, pero todo con una indicación, ¿no? Y se puede tomar, mira, la medicina vegetal se puede tomar, así como tomamos un analgésico para el dolor de cabeza, un ibuprofeno, también podemos tomar nuestro eh, extracto vegetal para el dolor, un de sauce. acuerdo. Maravilloso porque ahí, doctora, podemos también contarle a los pacientes todas estas alternativas que tienen de buscar medicamentos con los que de pronto no los contemplaban y después de esta charla, de todo lo que nos has venido enseñando, seguro lo puedan ver definitivamente como una nueva alternativa. Bueno, por aquí para cerrar esta ronda de preguntas, Diana Gallego nos dice, ¿cuál es la mejor terapia para el dolor crónico por parálisis en la parte izquierda del cuerpo por isquemia cerebral? Digamos que hay dos técnicas importantes, que es la acupuntura como primera elección y la terapia neural. Ambas son muy, muy importantes para ese tipo de dolor. Bueno, y la última ya para cerrar esta ronda, doctora Nidia Torres nos dice, me gustaría saber el valor de la consulta y el lugar. Me interesa porque tengo artrofis esclerosis, discopatía, osteoporosis y bueno, acá básicamente, doctora, la invitación no solamente aprovechando la pregunta que nos dice Nidia, es que pues cada una de nuestras especialidades tiene un precio, por supuesto, diferente. Yo por aquí me voy a, por supuesto, adelantar a contarles que nuestra consulta con especialista en terapia alternativa, que en este caso sería con la doctora Diana Peña, tiene un costo de 56,500 pesos. Como les digo, es muy asequible, de verdad que es un valor que de verdad después de ver los resultados ustedes van a decir cómo fue lo mejor. Pero además les recuerdo que vamos a tener un descuento durante 30 días aplicando este código que es terapias aquí, donde la consulta les quedaría en 45,200 pesos. Así que es una oportunidad valiosa donde de verdad mi invitación es para que soliciten esa cita médica a través de nuestra plataforma doctoraqui.com. Pueden buscar la especialidad o pueden poner el nombre de la doctora si lo quieren, que les recuerdo es la doctora Diana Peña. Y bueno, doctora, como te decía, el tiempo como que se nos fue, se nos acabó, pero no podía despedirte sin algún tipcito o alguna conclusión o algo que le quieras dejar de mensaje, por supuesto, a nuestros pacientes para que de verdad se puedan animar a buscar de verdad en una de tantas de las terapias que nos mencionaste la solución a su problema, a su dolor o a su queja, pues. Bueno, yo creo que la invitación es poder ver la enfermedad como una oportunidad que estoy teniendo para poder crecer, para poder sanar, para poder mejorar.
Y esa oportunidad se genera a través de la conciencia. Si yo hago conciencia frente a lo que me enferma, seguramente voy a encontrar lo que me sana. Y esa sanación se da de muchas maneras. Muchas veces sí se necesita el medicamento alopático, pero también muchas veces tras un estímulo que no sea tan invasivo o un medicamento vegetal o una esencia floral, podemos llegar a tener muy buenos resultados. Sobre todo ese, el de poder entender, prevenir y actuar a favor de mi salud. No, doctora, maravilloso. De verdad que esta invitación, yo creo que muchos nos vamos de verdad a agendar a sacarle un momento de bienestar a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Y también, doctora, quiero aprovechar para invitarte a ti y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde a que recuerden que a través de nuestro blog pueden visitarnos y pueden también tener un acompañamiento donde lo que vamos a tratar es de resolver muchas inquietudes y dudas que ustedes tengan. La invitación es para que ingresen a nuestra página www.doctoraqui.com/blog o van a encontrar una categoría que se llama blog donde encontrarán temas como los que están viendo en pantalla, bienestar, nutrición, sexualidad, pero además los invito para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales donde van a encontrar muchos tipsitos y recomendaciones que usualmente escribimos en nuestro blog y les compartimos en redes sociales. ¿Cuáles? Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también en Twitter. Tomen captura de pantalla para que vayan después de esta transmisión a seguirnos y bueno, yo ya me tengo que despedir de nuestra querida doctora Diana Peña, a quien por supuesto le agradezco el espacio, el tiempo, todo este insumo tan maravilloso, porque para mí de verdad es conocimiento puro, es algo que aprendo cada vez que tengo un invitado en estos espacios y estoy segura que nuestros pacientes se van felices de haber podido conocer un poquito más sobre las terapias alternativas. Así que mil gracias por habernos acompañado esta tarde. A ti, Joana, muchas gracias. Al doctor aquí, muchas gracias por permitirme estar y por permitirme transmitir. Muchas gracias. Bueno, doctora, espero tenerte pronto. Puede ser por aquí, por un espacio en vivo o, por supuesto, a través de nuestro blog que puedo invitarte, por supuesto, a seguir escribiendo contenido para nuestros queridos lectores. A ustedes, pues mil gracias por haber estado este miércoles en la tarde ya a punto de caer la noche con nosotros. Les quiero recordar para los que nos han preguntado por cuánto cuesta la cita médica o que nos han preguntado cómo pedirla, recuerden que es muy fácil, ustedes nos visitan a través de nuestra plataforma doctoraqui.com. Recuerden que tenemos más de 20 especialidades, más de 30 de verdad especialistas maravillosos a los que ustedes pueden consultar. Recuerden, como aparece en pantalla, que pueden acceder a nuestro maravilloso descuento del 20% aplicando el cupón terapias aquí, como lo pueden ver en pantalla. Es un descuento de verdad que en estos tiempos de pandemia donde el dinero a veces escasea, hemos pensado de verdad siempre en premiarlos y en acompañarlos en su salud. Así que, bueno, mil gracias a todos los que estuvieron con nosotros y esperamos que se conecten en una próxima oportunidad. Hasta luego.